CMI presenta Pregunta a Yamil. Muy buenas noches. Hoy fue concedido el premio CAFAM a la mujer, como ocurre anualmente desde hace 35 años. La elegida fue la doctora Nadia Fernanda Sánchez Gómez, representante de Bogotá, y el jurado hizo una muy interesante explicación sobre la razón fundamental para su elección. Dijo, fue elegida por creer en los sueños y en el talento de las mujeres en el mundo. Nadia es máster en administración de empresas, es MBA de la Universidad de Rioja, en España, y sus estudios en Derechos Humanos en universidades como Harvard, algún curso, ¿no?, como la Universidad de Buenos Aires, como en la Complutense de Madrid y en London Business School en Londres. Fue premiada por haber logrado transformar la vida de más de 17.000 mujeres, jóvenes y niñas, que se encontraban en situación de vulnerabilidad en nuestro país. Ella es nuestra invitada esta noche. A ver, doctora Nadia, ¿cómo recibió usted su elección? Bueno, fue un orgullo gigante porque sentí en ese momento que todos los esfuerzos y el trabajo vale la pena cuando visibilizamos y elevamos la voz de cientos de mujeres. Y me dio muchísima nostalgia de pensar que este premio hace parte de un camino de 8 años y esas mujeres que han creído en mí y esas niñas que han creído en mí. Nadia acaba de llegar del Teatro CAFAM, en donde recibió el premio a la mujer CAFAM. Cuéntenos un poco su historia, Nadia. ¿Qué fue lo que usted hizo con estas mujeres? ¿Cómo las reunió? ¿Cómo logró hacerlo con más de 17.000 mujeres en peligro, digamos? En estos 8 años, cuando inicié la fundación y empezó siendo un sueño individual, yo renuncié al BID donde trabajaba en Washington persiguiendo este sueño de crear la fundación, y cuando llego a Colombia empiezo a recorrer esa Colombia profunda y a entender cuál era la estructura de ese modelo que le diera herramientas a las mujeres. ¿Qué llama usted Colombia profunda? La Colombia donde el conflicto armado persiste, donde la ruralidad todavía hay ausencia del Estado, de las necesidades básicas, de un montón de situaciones que como ruptura de la sociedad generan más violencia. A esa Colombia profunda donde todavía tienes que llegar y el agua es un privilegio, o el internet. ¿Y cómo hizo para reunir tantas mujeres en estado de vulnerabilidad? Empezamos a recorrer Colombia, iniciamos en Magdalena y sabíamos que ellas, más que ser escuchadas, necesitaban herramientas para proyectarse como emprendedoras, para ser esas constructoras de paz. Y fuimos recorriendo y se convirtió en un voz a voz y empezamos con los centros de empoderamiento social. Hoy tenemos 4 centros construidos en Colombia, en Arauquita, en Putumayo, en zonas de difícil acceso y aún de conflicto armado. ¿Que se financian cómo? Con el sector privado. Acá hay un agradecimiento gigante porque esa inversión social se da de la apuesta también que tiene el sector privado de incidir en sus comunidades donde operan, de incidir en las comunidades para que las mujeres tomen vocería y podamos construir paz desde el territorio. Y por eso en 8 años llegar a 17.600 mujeres es que hemos llegado a 30 de los departamentos de Colombia, donde mujeres que ingresan sin ningún tipo de habilidad se gradúan y están listas para romper círculos de pobreza, para emprender, para emplearse, pero sobre todo con una nueva esperanza de acceso a educación y de oportunidades. Pero digo, concretamente, puntualmente, ¿cómo hizo usted para reunirlas?
Se convirtió en un voz a voz. Cuando llegamos a Magdalena les contamos esa idea y este proyecto de She Is y empezamos a trabajar con las mesas de víctimas. Y ahí empezó un grupo de 10 y ya al final era un grupo de 200 y así se fue expandiendo. Luego nos llamaron de Putumayo que ellas querían también hacer parte de She Is y fuimos llegando a los territorios y se fueron reuniendo y al año impactábamos más o menos entre 1.000-1.500. Luego creamos programas a nivel nacional y se inscribían entre 600 a 800 mujeres para acceder precisamente a estas herramientas educativas. Y así se fueron reuniendo y hizo una comunidad de embajadoras llegar a beneficiar directamente a tantas mujeres. Y estas son mujeres, pero también tenemos 715 niñas impactadas directamente del programa que tenemos con el Space Center de la NASA. Y a usted, doctora Nadia, ¿cómo se le ocurrió esta idea? Yo crecí en una familia donde la resiliencia, la fe, el propósito de vida nos movían. ¿Aquí en Bogotá? A las afueras de Bogotá. ¿En dónde? En Cajicá. En Cajicá. Mis papás, soy hija de docentes y mi mamá siempre decía que donde hay una máquina no había hambre. Y trabajaba siempre con madres cabeza de familia. Y en ese propósito de servir y de devolverle a la vida la oportunidad que la vida me había dado a mí de vivir en todo ese trasegar, entendí que las mujeres y las niñas tenían que tener esas grandes oportunidades de elevar su voz y de transformar sus vidas. Por eso ese propósito siempre estuvo para poder trabajar y entender quién eran ellas. Ella es, y por eso la fundación se llama She Is. Y ahí no solo la inspiración en ese proceso de la historia de vida que yo tengo, muchas veces empezamos una historia de vida en temas de austeridad o de dificultad de salud, pero el mejor ejemplo es que le gané la batalla a la vida y ahí yo quería devolver precisamente esa nueva oportunidad de vivir a las niñas y a las mujeres. Pero ahora, Nadia, usted tiene una pues formidable hoja de vida y estudios extraordinarios. Entonces, ¿cómo hizo usted para lograr las dos cosas? Estudiar y dirigir la fundación. Yo empecé a estudiar desde muy joven, pero cuando me gradué yo me fui a Estados Unidos. Desde muy joven es una manera de decir. Más pequeño. Y me fui a Estados Unidos a trabajar al BID, donde duré 4 años. Y en esos 4 años alterné todos mis estudios con el trabajo. Cuando decidí volver a Colombia a formar la fundación, ya tenía esta experiencia. Y desde que llegué a Colombia, me dediqué 100% a la fundación. Entonces, en el momento de alternar los estudios y de capacitarme, era cuando vivía en Estados Unidos. Pero, ¿de qué manera financió usted su fundación? Al inicio, los 3 primeros años, quiero decirte que fue el desafío más grande, todo lo que sufren las fundaciones, porque era muy difícil lograr un modelo sostenible o que te creyeran. A mí muchas veces me cerraron la puerta porque no me creían. ¿Qué quiere decir me cerraron la puerta? Me decían que por qué no volvía a hacer hojas de vida o que era un sueño bastante elevado para hacerlo realidad y que aún era muy joven para que pudiera hacer este propósito que tenía en mente. Y eso me impulsó más. Entonces, en esos 3 años, literal, eran fondos de familia, amigos, y yo decía, bueno, si la gente y las empresas quieren ver resultados, vamos a trabajar por los resultados. Y se unieron voluntarios, así empezó a iniciar, empezamos a crear proyectos organizados, modelos, y empezaron a sumarse las empresas. Ya el 4º año se sumaron más de 16 empresas, y hoy tenemos un ecosistema de ese sector privado, sector público y cooperación internacional que invierten socialmente en la fundación. Pero miren, esta tarea la inició usted hace más de 10 años. 8. 8 años. ¿Cómo hizo, pues con ese rostro de niña hace 8 años, mucho más, que tiene, para convencer a la gente de que su sueño era posible? ¿Cómo logró usted convencer a quienes lograron financiar su fundación de que usted era una mujer no de sueños, sino de realidades? Lo primero es que debía entender qué era lo que quería hacer. Y más que convencer, mi papá siempre dice que cuando tú hablas del propósito y desde el corazón, genuinamente se dan las cosas. Yo nunca acepté un no como respuesta. Para mí siempre el no era una oportunidad de estructurar y de volver a insistir. ¿Y quiénes aportaron primero? ¿Quiénes? La primera empresa que aportó a la fundación fue Avon. Pues, Avon.
¿Cómo? Cuando me senté a contarles el proyecto de vida, me acuerdo muy bien que el vicepresidente de Asuntos Internacionales me dijo, voy a apostar y voy a creer en ti. Y creo que todos en la vida necesitamos una persona para que se abra la puerta y empiecen a llegar. Y traigo yo por primera vez a Colombia un foro de equidad de género y uní a todas las empresas y les hablaba de lo que llevamos haciendo hace 3 años con SheIs, y en Colombia no sabían, pero nos reconocían más afuera. Entonces era cooperación internacional, Organización de Estados Americanos, que nos aportaban de a poquitos. Pero la primera empresa que creyó en nosotros fue Avon, y así se fueron sumando muchas más. Y yo decía... Y la primera que usted me acaba de mencionar, ¿cuánto le aportó y cómo? $50,000. $50,000 a una niña que no tenía ninguna experiencia. Sí. Hoy, 8 años después, hemos invertido socialmente... Pero a ver, explíqueme un poquito, por favor, ¿cómo es que a una niña en Estados Unidos, una compañía le suministra a la fundación $50,000? Porque tenía muy claro el propósito, la estructura del modelo de negocio. De acuerdo, pero ¿cómo lo transmitió? Con la pasión y emoción con la que te estoy hablando. Porque las acciones hablan más que las palabras. Y llevamos ya 3 años donde recibíamos premios. Y premios en efectivo de $5,000, $10,000. Y así íbamos como sumando. Pero en el momento en que llego y decido hacer un foro para que Colombia conociera lo que hacía SheIs, la primera empresa que se sumó fue Avon. Y empezamos a trabajar. Y luego vinieron un sinfín de empresas. Y hoy, por ejemplo, trabajamos con casi todos los grupos empresariales. Y el año pasado, cuando cerrábamos, decíamos, ¿cuánto hemos invertido en 8 años para que le hubieran creído a esa niña que tú estás diciendo y de lograr el impacto con las mujeres? Hemos invertido socialmente más de $4 millones. $4 millones. ¿Y cómo logró usted, o la fundación, o los establecimientos de su fundación, reunir y formar y salvar, dijera yo, 17,000 niñas jóvenes? Esas 17,000 fueron mujeres que desde el 2016 fueron creyendo en mí. Como te dije, empezamos en un departamento, 2 departamentos. El primer año logramos 620 mujeres. ¿En dónde? En Putumayo, en Magdalena y en Cundinamarca. ¿En Putumayo dónde? Santiago, Putumayo, Valle de Sibundoy y Mocoa. ¿Y ahí qué es? Ahí es todo el Valle de Sibundoy, donde la fuerza indígena, las mujeres indígenas, se caracteriza mucho más. Y si tú vas al Bajo Putumayo... ¿Pero y usted fue allá? Sí, allá tenemos un centro de empoderamiento. La primera casa que abre la fundación es en Santiago, Putumayo. ¿En Santiago, Putumayo? Sí. ¿Con cuántas niñas? Con 86 mujeres, me acuerdo. Esa, digamos, primera escuelita fue financiada por la empresa norteamericana. Esa primera fue financiada por Cooperación Internacional. Nuestros primeros $5,000, que fue un premio que gané con la Organización de Estados Americanos a Mujer Joven del Año. Entonces esa financiación abrimos. Hicimos cooperación y alianzas y voluntariados con la alcaldía y con organizaciones que estaban en el sitio. Ahí es donde uno dice, todo lo que gestioné los 3 primeros años, no había esa inversión financiera que hoy podemos tener para seguir invirtiendo, pero se gestionó en especie y en alianzas para mostrar resultados en que sí era posible. Ya esos 3 años, cuando mostramos resultados, fuimos caso de éxito del Banco Mundial en el libro Ideas for Action, de cómo logramos que las mujeres salgan de esos círculos o de esas trampas de pobreza. Empezaron a dar las miradas para la Fundación SheIs, y junto con el foro fue que se unen estas grandes empresas. Y mire, doctora Nadia, respóndame por favor después de comerciales lo siguiente. ¿Cómo logró usted y la gente que la acompañaba en Sibundoy y en Putumayo localizar, identificar las niñas y las jóvenes vulnerables? En Santiago, en Putumayo, donde usted inició esta tarea de rescatar mujeres vulnerables, ¿eran señoras o señoritas o jóvenes entre qué edad y qué edad? Entre los 18 y los 62 años. ¿Y hay cuántas señoras y señoritas y jóvenes logró reunir? En Putumayo logramos reunir hasta 600 mujeres y aún así seguimos trabajando en Putumayo. Hoy tenemos una segunda casa en Orito. Pero perdón,
Y a ver, con estas señoritas jóvenes, ¿qué hacían? Ellas entran a un ciclo, nosotros generamos una metodología de 4 fases, donde trabajamos todo el tema de memoria histórica, construcción de paz, propósito de vida. Luego innovación, emprendimiento y educación financiera. Pero siguen viviendo en sus casas. Siguen viviendo en sus casas. Ellas van como si fuera una universidad al centro de empoderamiento. Y en 8 meses terminan los ciclos y quedan listas para poder emplearse o emprender. Y así es donde vamos graduando los ciclos de estas mujeres. En Putumayo hay una característica importante y es que son en la mayoría mujeres indígenas, precisamente con temas enfocados a su ancestralidad, al tema agro, entonces se capacitan en ese entorno. Cuando usted reúne a estas niñas, jóvenes, mujeres, ¿cómo las separaba? ¿A través de cursos especiales o cómo? Nosotros con la fundación tenemos 4 líneas de trabajo. Líneas de trabajo. Líneas de trabajo. La primera en ellas, Esmeralda, trabajamos solo con mujeres entre los 18 y los 62 años. Y es donde tenemos construidos los centros de empoderamiento, hacemos, digamos, giras alrededor de Colombia en innovación y emprendimiento, los diplomados. ¿Esa se llama línea qué? Esmeralda. Línea Esmeralda. ¿Por qué Esmeralda? Mi mamá se llama Esmeralda. Y de acuerdo a lo que crecí y te contaba cuando ella decía que donde hay una máquina no hay hambre, queríamos trabajar en que las ¿Ella mujeres... vive y trabaja en la fundación? No. No. ¿Y la segunda es línea? Ella es astronauta. Línea astronauta. ¿Qué quiere decir eso? Es todos los programas enfocados en educación STEM, ciencia, tecnología, ingeniería, matemáticas, artes y el convenio que tenemos con el Es sobre Space. eso el programa, digamos. Sí. Y es el convenio que tenemos con el Space Center de la NASA. Y ese es para niñas entre los 11 y los 17 años. ¿Que la NASA financia? No. Nosotros creamos un proyecto con ellos y es el primer proyecto en Colombia de línea social y Latinoamérica para empoderar a niñas en educación Pero STEM. usted tiene apoyo formal de la NASA. El convenio, pero ellos no financian. Convenio. ¿Usted quiso ser astronauta o qué? Sí, pero no soy. Soy astronauta de la vida de ellas. No, pero quiso ser astronauta, ¿verdad? Cuando joven. Sí. ¿Quería ser astronauta? Quería ser astronauta. ¿Y eso origina esto de la línea Y eso astronauta? origina la ¿Y inspiración. por qué quería ser astronauta? Porque me encantaba siempre mirar al cielo y me imaginaba cuando iba a llegar a Marte o a la Luna y decía que esas eran carreras de hombres, los estereotipos que uno tenía. Y hoy en día, pues cada vez estamos buscando que mujeres y niñas se interesen en estas ciencias. Mire, y en la línea astronauta, que está en todas sus escuelas en Colombia, ¿hay quienes deseen ser astronautas? Sí, tenemos varias niñas, 31 de ellas ya son becadas en la universidad y estudian ingenierías, ingeniería aeroespacial, biotecnológica, matemáticas, y esa es la brecha que estamos cerrando. Entonces sí hay muchas. ¿Y tienen niñas. apoyo internacional? Sí. ¿Quién apoya? Goya, Organon, Lockheed Martin, varias empresas. Y cuando usted dice mundiales. que algunas de sus estudiantes no son, sino que sus seguidoras, pues, ¿quieren de verdad ser astronautas? Muchas sueñan con ser astronautas. Pues ahora los que... O ingenieras o científicas. Y la línea Gaviotas de Paz, ¿qué es? Es todos los procesos que hacemos para construir paz en los territorios, hacemos brigadas, sabemos que a veces la justicia tambalea un poco en temas de violencias contra las mujeres. Entonces las brigadas es descentralizar esa información y llegar a las mujeres en los rincones más apartados de Colombia con la información de denuncia de sus derechos, porque muchas veces ellas no conocen sus derechos y no saben cuándo están siendo violentadas. Entonces, Gaviotas de Paz es lograr llegar a esos territorios para generar prevención, sensibilización y prevenir todo tipo de violencias. Y la cuarta línea es She's Global, ¿qué es? Es el foro. Cuando teníamos estas 3 líneas, queríamos generar un ecosistema donde se uniera sector público, sector privado, sociedad civil, cooperación internacional, y creamos el foro. Hoy en día es la 6ª edición y es el foro más grande de América Latina en equidad de género. Hemos movilizado más de 5.000 personas en 3 días, donde hemos traído Nobeles de Paz, mujeres de todo el mundo, a hablar sobre la equidad de género.
y las empresas también se unen para que este foro sea ese punto de posicionamiento y de partida en hablar de temas que muchas veces no se hablan. Me dice usted que usted invitó a Colombia Nobel de Paz. Sí. ¿Quién vino? He traído a Rigoberta Menchú, a Ruth Mitchell, que fue Premio Nobel de Paz en el 2019. Ha estado Caterina Sagladina, que es la presidenta de la Cumbre de los Nobeles de Paz. Y este año, pues estamos esperando también la participación de otra mujer Nobel de Paz. ¿A quién? Estamos esperando entre Jody Williams y Nadia Murad. ¿Y ellas cómo hacen para venir? Es decir, ¿qué exigen o qué piden? Realmente, cuando entré en contacto con los Nobeles de Paz y cuando contactamos a Rigoberta, son mujeres que tienen una historia de vida excepcional y no ha sido tan difícil, no son tan alejadas de poder traerlas. Y si ellas le han creído, como tú dices, a esta niña, es porque hay pasión y amor en lo que hacemos. Pero oye, ¿cómo hace una mujer o un señor premio Nobel para creer en usted? Con resultados y amor. ¿Cómo contactó usted, por ejemplo, a Rigoberta Menchú? Empezamos a buscar quién era su agente, nos contaron que era su hermana y logramos desde México, donde vive la manager de Rigoberta, contactar a Anita. Y fue muy asequible y Rigoberta aceptó de una venir. ¿Y cómo llegué a Ruth Mitchell, la segunda Nobel de Paz? En el 2022 fui invitada a la Cumbre Mundial de los Nobeles de Paz a Corea del Sur. Y la presidenta de la Cumbre de los Nobeles de Paz me sentó con 6 Nobeles de Paz. Y yo estaba contando la historia de She Is. Y ahí quedé conectada con todas las Nobeles de Paz que ya conocían mi historia. Y cuando a una de ellas la contacté para venir a Colombia, indudablemente dijo sí. Y acá estuvo el año pasado. Oye, ¿y de dónde sacó usted, Nadia, tanta ambición, tanto sueño? Creo que lo más importante es que aprendí y entendí que nunca un no me iba a limitar, sino iba a ser un trampolín para visionar más allá de lo que yo me imagino. ¿Y por qué cree eso? Porque te hace más fuerte. Los no te preparan a ti para visionar y estructurar un modelo más grande. Y siempre digo, ¿y por qué no puedo si los demás pueden? ¿Qué te limita a ti que no lo hagas realidad y que los demás no lo puedan hacer? Entonces siempre le digo a mi equipo que nunca hay problemas sino desafíos y que nunca hay nada imposible, sino más bien es buscar el camino y el mejor camino para hacerlo realidad. Y desde ahí tengo la mentalidad de invencible e imparable con las niñas y que nada se nos queda difícil ni limitarlo. Y las empresas en Colombia me conocen y se ríen porque siempre dicen, es la más terca y persistente. Y ahí logramos tenerlos y atraerlos. Pero ellos se convencen cuando escuchan el testimonio de las niñas y de las mujeres, no el mío ni siquiera. ¿Y cómo logró usted tener esa convicción en usted misma? Lo más importante es que me aferré a la vida en muchos momentos y entendí que no había nada imposible ni para Dios ni para la vida. Y entendí que nada me iba a limitar a mí en hacer posible este sueño, no solo de llegar a la NASA o de construir los centros o de hacer el foro, sino era creer precisamente en la convicción de lo que yo estoy haciendo sirve, funciona y hace y transforma país. Y eso no ha cambiado. Y por supuesto, 3 puntos importantes que me acompañan de creer en mí misma y de lo que estoy haciendo es un excelente equipo de trabajo porque tú sola no puedes hacerlo, pero adicional a eso, saber qué batallas librar, nunca negociar tus principios y eso nos ha mantenido en que siempre vamos un paso más allá. Para mí, ahorita no existen los límites de que cualquier cosa se puede realizar. 1000 felicitaciones. Gracias. Y yo también habría votado por usted. Muchas gracias, doctora Nadia, por su visita. A ti, Yamil, muchas gracias. Y 1000 felicitaciones. Amén. Y siga adelante con su obra. Y a ustedes, televidentes, amables, gracias por la sintonía y los invitamos a continuar aquí, en CMI. CMI presentó Pregunta a Yamil.